Y como ya se los dije en el anterior video, yo este año voy a jugar en las reservas. Esto es lo que yo necesito de ustedes, esto es lo que yo quiero que hagan, Y realmente yo no quería controlar ese balón aéreo. Cuando yo veo la formación, yo me doy cuenta que no estaba en la mitad. Y dije, no, parce. Dije, lo va a pegar y acá puede pasar algo. Hola mis caballos, ¿cómo están? Espero estén muy bien, bienvenidos a un nuevo video. Muchas cosas por contar, como siempre, las cosas a veces no salen como uno lo espera, pero sin excusa. Realmente estamos como en este recorrido de grabar, de buscar cuál es la mejor cámara para hacer las mejores tomas, que se vea chévere, que se pueda ver dinámico, ¿sí? Entonces pues obviamente el primer video que esperábamos sacar no salió como esperábamos. Mi novia pues hizo su mayor esfuerzo, pero las cosas no salieron bien por la cámara, no se veía demasiado lejos y todo eso. Y bueno, hemos estado como en ese proceso, cuál es la mejor forma de grabar. Entonces así que hice una recopilación de mi pretemporada. Ha sido una pretemporada buena, siento yo, quizás no la mejor, me hubiera gustado estar en mejor forma. Nosotros como pretemporada, como club, nuestro entrenador hizo algo que se llama Night Series, y es como un campeonato que se hace antes de la temporada, antes de iniciar la temporada. Normalmente ese campeonato se hace en las categorías mayores, ¿sí? O sea, en la Premier, la State League 2 y la State League 1. Como nosotros somos amateur primera división, pues en nuestra categoría o en nuestra división no hay ese Night Series, así que nuestro entrenador decidió hacer algo, o sea, como para nosotros tener nuestra copa de pretemporada, ¿sí? Llamó a varios clubes de nuestra división, clubes de divisiones un poco más abajo y reservas de divisiones de clubes más arriba. Acá les voy a dejar donde es mi equipo, en el equipo pues que yo juego y el grupo en el que quede. En este momento son las 4:50, faltan 10 para las 5. Estoy demasiado ansioso, no lo puedo negar. Venía esperando este día hace mucho, y como soy tan ansioso, pues no venía durmiendo bien, porque sí, la verdad, sí, esta mierda me trasnoche. Nada, estaba listando ya las cosas y ustedes van a ser testigos de lo que vamos a llevar el día de hoy. Camiseta de presentación ready, pantaloneta de partido, medias cortadas para el partido y los bebés de esta temporal. Pana, meros guayos, parce, a lo bien literal. Yo amo el resto de estos guayos, me gustan mucho. Estos son los bebés de esta temporada, entonces si llevamos esto por acá, vamos a ver si cabe todo en esta filita o va a tocar cambiar. No, en esta solo caben los guayos, en esta solo va a llevar los guayos, lo que son los guayos, y va a llevar un gel y la crema para echarme antes de empezar. Y ustedes saben, ¿no? Como uno es ya pelado, necesita cremas. En esta tulita va a llevar lo que es pantaloneta y uniforme de calentamiento, voy a llevar las medias de partido, la pantaloneta de partido. La verdad no lo puedo negar, estoy demasiado ansioso. Hoy jugamos contra un equipo, las reservas del equipo que está arriba de nosotros, y como ya se los dije en el anterior video, yo este año voy a jugar en las reservas con el objetivo de subir al primer equipo de nuevo, que no va a decir nada, pero pues ustedes van a ver, ojalá subamos con todo el trabajo. Entonces lo primero que toca hacer es las medias. Vamos a colocarnos las medias, vamos a comer algo, un arroz con huevito, y más o menos de aquí a son como 5 minutos, 3 minutos en carro, entonces pues no es muy lejos. Y nada, espero usted disfrute este video tanto como yo. El primer partido empezamos contra Kingsway, las reservas de Kingsway. La verdad, obviamente era el primer partido como equipo porque llegó mucha gente nueva para las reservas, entonces era el primer partido como equipo. Obviamente yo estaba muy ansioso porque en efecto pues yo me preparé mucho para jugar esta temporada y para hacer una muy buena pretemporada, entonces pues yo iba con muchas expectativas. Como lo ven, llegamos con nuevo uniforme, normalmente nosotros siempre jugamos con el uniforme azul, pero el uniforme azul se lo dejaron para el primer equipo y a nosotros nos dejaron este nuevo uniforme. Me pareció un uniforme chimba, una tela chimba, entonces bueno, pues ya estamos muy motivados.
e inicia el primer partido. Fue un partido complicado al inicio, obviamente se notaba que no estábamos jugando como equipo, que nos faltaba bastantes cosas, pero era el primer partido de una pretemporada, ¿sí? O sea, pero yo sentía que faltaba mucho juego, que no estábamos jugando bien, que no estábamos tocando, lo que les digo, pues apenas nos estábamos conociendo, haciendo cosas diferentes, cosas nuevas. ¡Vamos, Juan! Corre, hijo de puta. El primer tiempo quedamos 2-1 abajo perdiendo, nos expulsaron al arquero y después de la expulsión del arquero pues obviamente tuvo que haber un sacrificado porque no teníamos arquero y me sacrificaron a mí. Obviamente para mí eso fue muy duro porque pues en efecto mi novia después de mucho tiempo iba pues a grabarme y obviamente pues nosotros habíamos dejado a nuestro hijo con otra persona, lo cual pues hay una inversión detrás pues porque toca pagarle a esa persona y obviamente me sentí súper frustrado porque yo decía, marica, me estoy preparando un huevo para esto, para hacer el primer sacrificado. No, qué puta. Baila. Listos para la batalla otra vez. Ese partido quedamos 3-1 abajo perdiendo, fue un partido malo, obviamente pues todos estábamos muy cabizbajos, muy apagados. Al otro entreno, nuestro entrenador, el entrenador del primer equipo, nos coge y nos explica qué es lo que quiere jugar. Esto es lo que yo necesito de ustedes, esto es lo que yo quiero que hagan, y nos cogió en una mitad de cancha y nos empezó a entrenar. Y entre esas, pues yo obviamente yo sentía que es que a mí no me llega la pelota y yo me desespero muy fácil y eso hace que yo baje mucho a pedir la pelota, pero también eso hace que yo atraiga muchas marcas y realmente el juego no sea fructífero. El entrenador me dijo, vea, yo lo que quiero es que usted juegue volante de creación, se robe, o sea, juegue entre líneas y ahí esté detrás de las líneas para que apenas usted se dé media vuelta filtre balón. Ese entreno fue muy bueno, siento yo que he venido jugando bien y al siguiente partido el entrenador me llama para jugar con el primer equipo. Solo me dejó jugar 20 minutos después de eso y obviamente pues se sentía la emoción, obviamente los nervios, porque es como tratar de demostrar algo por lo que hemos venido trabajando, pero igual pues no lo puedo negar que sí me causa muchos nervios a veces jugar con el primer equipo y es algo que tengo que manejar porque eso no va a dejar mostrar entre comillas mi talento o lo que yo juego, pero veo que cometí muchos errores, ¿sí? El primer error es que no leo los espacios, entonces en mi afán de pedir el balón, como lo dije al comienzo, voy siempre a pedir el balón y no me doy cuenta todo el espacio que tengo para jalar a un defensa y llevarme yo la marca para jugar más rápido y generar mucho más espacio y ser más verticales, ¿sí? Y el otro error es que en efecto sí tengo que mejorar lo que es la media vuelta y más en la posición que estoy jugando de espaldas de los centrales, a veces con marca de los volantes 6 del otro equipo, pues eso hace que yo tenga que jugar muy rápido de espalda porque obviamente ellos quieren es que yo juegue más vertical que jugar hacia atrás o jugar hacia los lados. Ellos quieren es que yo me dé la vuelta y trate de filtrar el balón. Obviamente también otro error de no jugar a primer toque, como lo ven acá en este video, y eso hace pues que yo no sobresalga, ¿sí? Pero igual también tuve una buena como esta, fue un balón filtrado, me sentí muy cómodo.
ese fue mi segundo partido. Y el tercer partido, solo tengo este pequeño clip. El tercer partido volví a jugar con las reservas, jugamos contra Cracovia Reservas y ese partido nos fue muy bien, quedamos 6-1 en el marcador, perdón, quedamos 6-0 en el marcador. Me sentí muy cómodo, hice un pase gol, me sentí más fuerte, más rápido, me sentí muy bien. Después de eso obviamente se acaba la fase de grupos y pasamos a cuartos de final. En los cuartos de final solo habíamos 11, no habían más, y el entrenador me llama para jugar con el primer equipo. Obviamente la presión, no va a negar, tengo un problema y es que a veces con la presión sí me cuesta pedir el balón, me escondo, y yo prefiero usted decirle la verdad que estar acá hablando mierda y decirme no, es que yo respeto mucho a los que dentro del campo son los mismos de siempre y no sienten miedo, no sienten nada, esa presión de saber que estamos en cuartos, que si perdíamos pues nos sacaban del campeonato, y obviamente nosotros siendo los hosts de este campeonato nuestro objetivo es llegar sí o sí a la final. Entonces empezamos el partido y cometí bastantes errores al comienzo, me picaron todos los balones, no estaba conectado, estaba muy nervioso. Yo creo que este fue el mejor video grabado, tenía mucho miedo ya de pedir la pelota. Y quedó un balón aéreo y realmente yo no quería controlar ese balón aéreo, yo estaba muy nervioso y yo sentía que no iba a poder con la presión, pero pues gracias a Dios pude controlar ese balón y de ahí como que ya me sentí un poco más suelto, ya me sentí mucho mejor y empecé a pedir la pelota, empecé a asociarme más, a jugar más. Yo tengo un compañero ecuatoriano en nuestro club, el man es la bestia, es el que más juega del club, es una bestia jugando, y obviamente pues yo que trataba de hacer, bajar la pelota y tratar de asociarme con él, ¿sí? Porque no puedo negarlo que este tema de el otro idioma, de hablar otro tipo de idioma, hace que la personalidad que yo tengo en Colombia no es la misma personalidad que yo tengo acá, ¿sí? Para mí es muy difícil hablar, yo casi no hablo, yo siento que cada vez que yo cometo un error, por mí el equipo está jugando mal, pero también veo que muchos de mis compañeros cometen errores y es normal que se cometan errores, ¿sí? Y lo que no es normal es dejar de intentarlo y dejar de seguir jugando o esconderse, eso ahí sí está mal. El primer gol lo hace mi compañero el ecuatoriano, Tony. Ahí yo sentía como que, uy marica, me estoy sacando el dedo de la cola porque sí sentía mucho la presión. Y llega este man y se empaca el gol del empate, porque aparte de eso empezamos perdiendo, ¿sí? Entonces empezamos perdiendo 1-0 como a los 5 minutos y ya después cuando él hace el gol yo siento que ya ahí todo más se cuadra y ya empieza una lluvia de goles y ese partido quedamos 6-1. Otros foot, otras escenas, otros comentarios. Jugamos la semifinal contra Cracovia. Pues realmente con mi novia teníamos todo preparado, pero como siempre pasan cosas, Valen se enfermó, primero se enfermó mi novia y ya como para ese día estaba bien, pero pues después se enfermó Valen y pues obviamente no podíamos dejar a Valen solo, pues me tocó ir a mí solo, pues ya después de que vi a Valen como tan enfermito y eso, pues yo preferí como decirle, no amor, pues ya no grabemos, ya las cosas pasan por algo, dejemos las cosas así. El partido era contra Cracovia, era contra el primer equipo de Cracovia, todo pintaba para hacer un gran partido. Fuimos
calentamos. Cuando apenas llegamos al camerino, pues yo normalmente juego en la mitad y lo que hace pues el entrenador cuando tú llegas al camerino es encontrar la formación con la que vamos a salir. Pero cuando yo veo la formación yo me doy cuenta que no estaba en la mitad y dije no, parce, baila. O sea, los pensamientos de una vez fueron intrusivos y yo dije no me van a meter, toca chupar banca acá también. Estaba muy caído, ¿sí? Porque me sentía muy frustrado, pero después yo me veo y me pusieron fue extremo. Nunca había jugado en esa posición. Para mí esa posición es una posición jodida porque requiere subir, o sea, correr bastante. El entrenador da las instrucciones y eso, y pues a mí no me dice nada. Entonces yo dije como me pusieron ahí por descarte. Todo esto que les estoy contando es lo que se me pasaba por la cabeza en ese momento. Iniciamos el partido. Cuando tenga el balón voy a encarar, voy a tratar de jugar libre, voy a tratar de arriesgarme. Si cometo errores no importa, pero voy a jugar mi juego. Entonces empezamos y tuve 2 balones buenos. Crucé un balón por el piso, fue muy bueno, y después fue un balón aéreo, tiré un balón filtrado por arriba y también fue bueno. Entonces yo ahí ya empecé a coger mucha más confianza y yo estaba tirado a una banda y el entrenador me llama y me dice: Juan, cambié con el extremo, rótense porque el balón estaba más hacia ese lado. Y yo bueno, me cambié. Nuestro volante se recupera el balón y pues obviamente yo veo que estoy en el espacio perfecto para que él me vea y yo tiro la diagonal y corro literalmente, y yo pues solo alzaba las manos cuando él me ve de una llave. O sea, yo dije el balón viene para acá, me filtra el balón, yo controlo dirigido con la izquierda y yo ya quedé en la mitad. Lo único que pensé fue pegarle al arco. Dije, lo va a pegar y acá puede pasar algo. Y nada, y le pegué y me marqué un golazo ni el 70, hijo de perra. Literal, ese gol yo lo grité con el alma. O sea, tenía muchas cosas guardadas y pues los que están de cerca saben que yo me apasiono mucho por esto del fútbol y me sentía muy frustrado porque no había podido ser yo. Me acuerdo mucho que cuando metí el gol yo de una, porque yo sabía que mi pana el ecuatoriano me estaba mirando, pues obviamente él ha estado más de cerca en este proceso. Yo obviamente le he contado cómo me siento, mi frustración y todo. Entonces nada, lo primero que hice fue buscarlo a él, pero sí lo grité con el alma entera porque sí había estado por unos malos días en ese entonces. Pero realmente lo triste de todo es que no nos alcanzó. Quedamos 5-3 en el marcador perdiendo. Perdimos la semifinal contra un gran club. Esta ha sido la pretemporada hasta el momento. Todo ha sido bueno hasta el momento, pero sí siento que hay muchas cosas que mejorar, como la confianza, creérmelas, arriesgar más, dejar de ser tan tímido, saber que puede que no juegue mucho, puede que no sea el puto crack, puede que no sea el puto amo, pero sé que tengo un talento suficiente para mostrar. Y cuando pierda el miedo, cuando en serio deje cagarme literal, ahí es cuando las cosas van a cambiar. Y sé que tengo que dejar de también ponerme tanta presión, porque pues esto no es lo último. Me pongo mucha presión en la cabeza y eso hace que no funcione, que no rinda, que las cosas no salgan bien, que todos los balones me piquen. Y es que si esto está desconectado de esto, pues las cosas nunca van a salir bien. Siento que a veces sí me voy muy duro porque pues es apenas una pretemporada, queda mucho partido, ni siquiera hemos empezado la temporada. Se viene la Copa Australiana, se viene la Copa de Perth, ahí se viene toda la liga, que son más o menos 30-35 partidos, entonces queda mucho por probar y jugar. Entonces nada, pues la idea es mejorar, no parar de entrenar. Esta es una recopilación rápida. Acá fui muy real, traté de mostrar todo lo que hago mal porque cometo errores como todos, no soy la bestia, sino pues no estaría acá haciendo esto. Y ya sé que es un proceso y que el fútbol al final, el fútbol no se queda con nada, y sé que voy a trabajar lo suficientemente duro para llegar al primer equipo, para sentirme parte de, porque no solo llegar al primer equipo y no sentir que soy importante, sino la idea, mi objetivo es primer equipo y sentirme importante y demostrar
demostrar que soy una pieza fundamental del equipo. Espero les haya gustado este video. No olvide darle like, compartir el video, dejar un comentario si quiere. Pero nos veamos en el próximo video. Voy a mostrar todo el proceso y nada, no parar de entrenar, seguir entrenando y seguir preparándome para ser mejor jugador y mejor persona. Así que gracias, no siendo más, fe en usted, fe en el infinito, Dios lo bendiga y nos vemos en un próximo video. Así que bye.